Buenos días con todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo en el curso de microbiología. Este es un capítulo muy especial, que solo lo vamos a comprender si es que ustedes están dispuestos a abrir sus mentes. Porque hoy día vamos a romper algunos dogmas. Vamos de pronto a chocar con algunas maneras de pensar. Porque vamos a hablar de un grupo muy especial, que son los virus. Y tienen que abrir sus mentes, porque si no, van a salir con mucho más dudas de las con que entraron. Porque hoy día vamos a viajar de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Y para hacer ese viaje necesitamos que tengan esas mentes abiertas, dispuestas a escuchar algo distinto. Y es que los microorganismos no dejan de enseñarnos cosas cada día. Desde que empezamos aprendiendo de las bacterias y comprendimos cómo estas pequeñas celulitas eran capaces de diseñar estructuras tan resistentes como la cápsula para resistir la fagocitosis, la respuesta inmune, etc. Y nos preguntábamos, tan chiquitas, y pueden fabricar estructuras que ni nosotros, que nos autoproclamamos los más evolucionados en este planeta, lo podemos hacer. Y vimos que esas células pequeñitas eran capaces de tener estructuras como los plásmidos para resistir ataques con antibióticos, con detergentes, con metales pesados, etc. ¿Y nosotros? Y nos comenzamos a romper los esquemas y comenzamos a preguntarnos más cosas sobre nosotros y sobre la vida. Pero esas preguntas quedan en nada cuando yo les digo que hoy día vamos a tener que hablar de la vida y de la muerte y de la resurrección. Porque todavía no sabemos cómo, pero estos virus encontraron la clave para hacer ese viaje. Vamos a descubrirlos. Cuando buscamos una definición a los virus, no la encontramos. Yo los invito a que lean libros tras libros que de seguro ustedes leen y busquen una definición de virus. Cuando alguien intenta definirlo y buscan otras definiciones, cada uno habla cosas distintas. Por ejemplo, busquen en el capítulo de virus de su libro texto, Murray, qué cosas son los virus, y no van a encontrar la definición de virus. ¿Saben por qué? Porque no sabemos qué son. Porque hacen cosas increíbles con características increíbles que desde los años 50 que se descubrieron hasta ahorita no las entendemos. Entonces lo que hacemos es poner algunas características, y la característica que identifica a los virus es que son parásitos intracelulares obligados. Eso es lo que decimos de los virus, y donde todos estamos de acuerdo. Son parásitos intracelulares obligados, y seguramente todos entendemos ese término porque ustedes llevan un curso de parasitología. Y entonces todos estamos convencidos de que la única forma en que pueden vivir, en que pueden cumplir su ciclo de vida, es viviendo a expensas de una célula. ¿No es cierto? Parásitos intracelulares obligados. Basta que le diga que son parásitos
Entonces nos imaginamos de que debe tener vida para parasitar, porque una piedra no puede parasitar. Sin embargo, cuando ustedes leen su libro de texto, dice con letras negritas y bien grande, dice, los virus no son seres vivos. Y entonces nos preguntamos, si no son seres vivos, ¿qué son? Porque son parásitos. Deberían tener vida. Porque son capaces de ensamblarse, formar nuevos virus, multiplicarse. Cuando buscamos la definición de vida, y lo buscan, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, van a encontrar que la vida tampoco está bien definida. Por eso es que tenemos ese problema. Solo se ponen características. ¿Y qué cosas tienen en común las diferentes características que ponen distintos autores sobre la vida? Es de que se dice que algo tiene vida cuando es capaz de multiplicarse. Y los virus se multiplican y el aire nos queda dudas. Pero no son seres vivos. ¿Y entonces qué son? Cuando vemos a algunos autores como Murray, nos dice, bueno, son partículas filtrables o agentes filtrables, que lo dicen porque cuando se descubrieron, dígase de paso que también fue de casualidad, cuando estaban tratando de esterilizar fluidos, lo hacían pasar por un tamiz, por un filtro que tenía poros más pequeños que los poros de las bacterias. Entonces, como las bacterias eran los seres vivos más pequeños que se conocían, se decía de que lo que pasaba era un fluido estéril. Pero sin embargo, cuando ponían de repente una célula en ese fluido, esa célula comenzaba a sufrir cambios malos, cambios citopáticos, cambios malos en la célula, ¿no? Citopáticos. Entonces dijimos, este fluido no es estéril, debe haber algo más. Y entonces descubrieron a los virus y dijeron, bueno, estos son agentes filtrables porque pasan los filtros, pero ¿qué son? Bueno, les tengo la mala noticia que tampoco les puedo decir qué son. Porque hasta ahorita todo el mundo tiene ideas. Yo les puedo decir mi forma de enfocar a los virus. Para mí, los virus sí tienen vida. Para Murray, no. Pero qué raro que pongan que son parásitos. Deberían tener vida para hacer parasitismo. Y hoy día, cuando revisemos algunas de las familias, vamos a ver que algunos virus están desarrollando estructuras que les permiten tener un metabolismo independiente. ¿Será evolución? Bueno, si es evolución, entonces deberían tener vida. Y les decía que estos virus nos van a permitir hacer un viaje, porque estos virus, cuando están en su célula, ¿qué hacen? Se multiplican, entonces a la célula le producen cambios, y algunos cambios pueden ser letales, o sea, pueden producir citólisis. Algunos sí, algunos no. Sino que ¿dónde empieza esta historia? Los enigmas de esta historia es cuando salen, porque cuando salen de su célula huésped, su metabolismo va a cero. Entonces, según estos cánones de vida, decimos que si yo cojo algo y veo que su metabolismo está en cero, no hay cambios bioquímicos, biológicos, está todo inerte. Quiere decir, no hay vida, se murió. Muy bien, entonces ya tengo un virus muerto, pero resulta que ese muertito, cuando de pronto encuentra otra célula huésped,
hace una interacción entre receptor viral y receptor celular. Bueno, eso será al azar, pues, así se encontraron y ya pues solitos se aparearon. Bueno, puede ser. Pero ahora explícame cómo ingresa. ¿Y por qué cuando ingresa vuelve a multiplicarse y vuelve a tener vida? Resucitó. Y entonces, ¿qué es la vida? ¿Y qué es la muerte? Con esta historia ya lo sabemos. O de pronto sí. Todo depende qué tanto pueden abrir sus mentes para ser capaces de recibir ideas que rompen esquemas. O de pronto son muy rígidos, como muchos científicos, y dicen, bueno, la ciencia me ha enseñado esto, y esto es así. No, por acá no, este es el camino de la ciencia. Cada uno tomará su decisión, pero recuerdo que los conocimientos de la ciencia cambian. Hasta el año 1910 decíamos de que el reino animal, incluyendo al humano, estábamos formados por ADN y el reino vegetal tenía ARN. Si tú decías que tenías ARN, pues eras un monstruo, pues te habías cruzado con plantas seguro. Pero en el año 1910 hubo un loco que dijo, no, yo encuentro de los dos. Y resulta que ese loco tenía la razón. Y dijeron, bueno, sí, pues, ¿no? Ahora ya entiendo. Porque con ese descubrimiento afianzamos el conocimiento de la ciencia que dice que la información se guarda en ADN y esa información del ADN es transcrita a un ARN y esa información luego es traducida a proteínas. Ese es el flujo de la vida y ese se respeta. Bueno, se respetaba hasta que aparecieron los virus. Porque les quiero contar que los virus solo tienen un genoma que puede ser ADN o puede ser ARN. Y entonces no tengo que convencerlos de que los virus nos enseñaron que el ARN también puede guardar información, también como cualquier ADN. Y se comenzaron a romper dogmas. ¿Cuántas cosas nos enseñan estos pequeños, no sé si de seres, partículas? Porque ese es el dilema, ¿no? Y en realidad ya no quiero ni seguir contándoles mucho porque acá van a salir con tantas dudas que ya no vamos a saber si querer escuchar la clase. Porque se está rompiendo todo lo que hemos aprendido. Porque les cuento que hay virus que parten de ARN y el ARN codifica proteínas porque, bueno, guarda información. Pero si les digo que hay virus que son capaces de hacer un contraflujo de la vida, el flujo es ADN, ARN, proteínas, pues les cuento que hay virus que tienen ARN y ese ARN codifica ADN. Y ese ADN
multiplica nuevos ARNs que forman proteínas. Entonces el flujo empezó en ARN, pasó a ADN, luego nuevos ARN y luego proteínas. ¿Y entonces cuál es el flujo de la vida? Bueno, ya no lo sabemos. Porque con cada característica que hablamos de los virus, se siguen rompiendo los esquemas. ¿Y entonces cuál es la verdad? Bueno, trataremos de hallarlas en las siguientes clases. ¿Cuál será esa verdad? Y los virus, pensar que son tan pequeñitos, por eso le llamaban agentes filtrables. Son pequeñitos, muy pequeñitos, como por ejemplo los parvovirus, que son los virus de importancia médica más pequeños. Y como pueden apreciar, pueden medir 18 nanómetros. Entonces ya no los medimos en micrómetros como medíamos a las bacterias. Ahora los medimos en nanómetros, que son 1000 veces más pequeños que un micrómetro. Y miren que les hablo que los parvovirus son los virus de importancia médica más pequeños. No son los virus más pequeños que existen. Y tenemos otros que pueden llegar a medir como las bacterias, como por ejemplo los poxvirus, que pueden llegar a medir 300 nanómetros, que es lo que mide una clamidia. Y los poxvirus, como son tan grandes, tienen estructuras muy interesantes que las vamos a ver ahora. Como en general son muy pequeños, solo se visualizan al microscopio electrónico. Pero como no tenemos microscopios electrónicos, no es normal tener un microscopio electrónico, muy pocas instituciones lo tienen. Tengo entendido que en nuestro país no llegamos, pero ni siquiera a 10 microscopios electrónicos en todo el Perú. No sé si esa cifra habrá variado. Entonces hay que usar otro tipo de reacciones, que puede ser infectividad biológica, serológica o análisis específico de enzimas. Y entonces yo les comentaba que tienen solo ADN o ARN y que es capaz de replicarse de forma autónoma. Entonces, ¿tendrán vida o no tendrán vida? La estructura viral se puede dividir en 3 grandes partes. Una, que es el material genético, que puede ser ADN o ARN. Otra, que es una estructura que protege al genoma, que recibe el nombre de cápside. Eso lo tienen todos los virus. Algunos pueden presentar una tercera estructura que va por encima de la cápside y que recibe el nombre de envoltura viral. Entonces, 3 grandes estructuras principales, no son las únicas, pero son las 3 estructuras típicas de la partícula viral. Vamos a hablar un poquito de cada una, un poquito más. Empecemos con el genoma, que puede ser ADN o ARN, que puede ser monocatenario o puede ser bicatenario, que puede ser lineal o puede ser circular y que puede representar desde el 1% del virión hasta la mitad del virión. Todo depende de cuánta información se esté guardando, porque cada virus guarda su propia información que necesita para hacer su ciclo de vida. La cápside, que va por encima del genoma y que su función principal, podríamos decir que es proteger al
genoma viral porque ahí está toda la información, pero también ayuda a reconocer las células huésped, porque en la cápside, que es de naturaleza proteica, son proteínas que se van ensamblando y dan esa protección externa al genoma viral. Entonces, además de esa protección, en esta cápside pueden tener determinantes antigénicos contra lo que se va la respuesta inmune cuando nos queremos defender frente a esa infección, pero también estas proteínas que forman la cápside son responsables de la adherencia a las células huésped. ¿Por qué? Porque ahí se expresan los receptores virales, porque para que un virus reconozca su célula huésped tiene que haber una interacción entre receptor viral y receptor celular. Si hay esa complementariedad, se reconoce la célula huésped y se dice el ciclo donde el virus ingresa y hace su ciclo. Pero estos receptores se expresan cuando se trata de células de virus que no tienen envoltura. Pero yo les comentaba que hay virus que pueden tener envoltura. A los virus que no tienen envoltura, es decir, solo tienen nucleocápside, o sea, ácido nucleico más cápside, se le llaman virus desnudos. Y a los que tienen además encima una envoltura, entonces se le llama virus envueltos. Entonces, en los virus desnudos, obviamente en la cápside estarán los receptores virales y en los virus envueltos estarán en la envoltura. Y la envoltura es de naturaleza lipoproteica, igualito bicapa lipídica y proteínas que nuestra membrana celular. ¿Será coincidencia? No, no es coincidencia, porque estas partículas que no tienen vida, según Murray, pues les cuento que son capaces de expresar sus receptores virales, hablo de los virus envueltos, cuando están dentro de la célula, fabrican nuevo genoma, nuevas proteínas de cápside que reciben el nombre de capsómeros, se ensambla la nucleocápside y además expresa los receptores virales en ciertas zonas de la membrana celular. Entonces, ¿qué hace? Cuando la nucleocápside va a salir, sale por la zona donde están los receptores virales. Entonces coge ese pedazo de membrana celular y se va a hacer su envoltura. Parásitos perfectos, ¿no? Entonces aprovechan todo de la célula. ¿Para qué fabrica envolturas? Mejor me uso la misma membrana, solo expreso los receptores. Eso denota cierta inteligencia. Pero podrá ser si no tienen vida. O depende si la tienen. Entonces, tenemos que dentro de las proteínas que hay en la envoltura, tenemos unas proteínas que se llaman las glicoproteínas, que generalmente forman los receptores virales. Estos receptores virales, los científicos le llaman espículas. Y también pueden tener una matriz proteica que está por debajo, o sea, en la cara interna de la envoltura viral. Es parte de la estructura de la envoltura. Vamos a ver un poquito más de estas tres principales estructuras, pero antes de decirles, también les quiero decir, aquí ya tenemos un gráfico donde vemos un poquito. Aquí tenemos la que llamamos nucleocápside, porque debajo de esto está el genoma. Este es un gráfico del virus de la influenza tipo A, y que tiene acá su cápside, y encima de esta cápside
tiene esta matriz que llamamos la matriz proteica, y encima tiene esta bicapa lipídica con una capa de proteínas que es la estructura típica de toda membrana celular, pero en esta envoltura hay algunas estructuras adicionales que se expresan, que son las espículas. Y por ejemplo, en este gráfico vemos que algunas espículas reciben el nombre de hemaglutininas, porque uno de los efectos que produce es hemaglutinación. Otras son llamadas neuraminidasas porque atacan el ácido neuramínico, que forman parte del moco, abriendo camino, ¿no?, para seguir avanzando, porque estos virus afectan vías respiratorias. Son tipos de espículas que también funcionan, pues ya le dije, como receptores. Además de esas tres estructuras principales, ácido nucleico, cápside y envoltura, podemos encontrar algunos otros componentes como algunas proteínas internas, que generalmente son proteínas básicas. ¿Qué sucede con esas proteínas básicas? Se pueden juntar con el ácido, ¿no?, haciendo una reacción ácido-base para pegarse al ácido nucleico y darle un soporte, mantener su estructura 3D, su forma y hacerlo más estable. Y además también pueden contener enzimas como las retrotranscriptasas o transcriptasas reversas, que son enzimas que hacen retrotranscripción, ¿no? La transcripción es ADN a ARN, la retrotranscripción será de ARN a ADN. Entre otras que vamos a ir descubriendo cuando veamos las diferentes familias virales. Algunos datos más sobre la cápside y la envoltura. Las cápsides tienen distintas formas, al menos tres formas principales. Una que es la cápside icosaédrica. El icosaedro es un polígono de 20 lados que es bastante estable y lo tienen gran cantidad de virus, como los que vemos ahí, los picornavirus, que son los virus ARN más pequeñitos, muy pequeños, los adenovirus y los papavirus. Otras cápsides pueden ser cilíndricas y helicoidales, o sea, formar más alargadas, como sucede en los virus mosaico de tabaco o también en los raptovirus, que son los virus que producen la rabia. También podemos ver cápsides de simetría compleja, es decir, no sabemos definir porque tienen formas variadas, distintas, como el virus Vaccinia, entre otros, que tienen una forma como si fuera un reloj de arena, pero pueden ir cambiando las formas, se le llaman de simetría compleja. Y aquí les he puesto algunas imágenes de la simetría icosaédrica, ¿no es cierto?, 20 lados en total. Otro de la simetría helicoidal o alargada, como vemos acá. Este es el virus de la rabia, ¿ven?, alargada o cilíndrica. Y la que es simetría compleja, como el virus Vaccinia, que es la cápside. Y tiene una forma, no sé, lo de arena, mancuerna, no sé, un nombre que le quieran poner. Y adentro pues tiene el genoma, y tiene proteínas, y tiene enzimas que le ayudan a hacer su ciclo. Y este virus Vaccinia pertenecen a los poxvirus, pues los virus más grandes. Acá hay una fotomicrografía y que está aumentada 500.000 de veces. Y entonces aquí vemos la cápside. Hay un término que utilizamos en los virus que es el término virión. Virión quiere decir partícula viral, que puede ser un virus desnudo, puede ser un virus envuelto, pero quiere decir partícula viral, completa, tal cual como es. Entonces en un momento voy a decir la palabra virión, que alude a partícula viral. Veamos clasificación de los virus, y ahí vamos a entender un poquito más lo que les hablaba de las estructuras. Entonces, una de las maneras más prácticas
y que los diferentes científicos dicen que es la mejor manera de clasificar los virus, es basándose justamente en sus características estructurales. Entonces empezamos por el genoma, entonces tenemos dos grandes clases de virus, los virus ARN y los virus ADN. Dentro de los virus ARN tenemos los que tienen cápside icosaédrica y los que tienen cápside helicoidal. Dentro de los que tienen cápside icosaédrica tenemos los desnudos y tenemos los envueltos, o sea, tenemos los que no tienen envoltura y los que sí tienen envoltura. Dentro de los desnudos tenemos 4 familias, que son las familias Rheoviridae, Virnaviridae, Caliciviridae y Picornaviridae. Y ahí tiene un gráfico donde vemos los tamaños aproximados y vemos, por ejemplo, que los Picornaviridae son los más pequeñitos virus de la virus ARN. Miren, de 28 a 30 nanómetros. Y los nombres de las familias hacen alusión al sitio donde lo descubrieron, hacen alusión a sus formas, hacen alusión a qué partes del cuerpo afectan, hacen alusión a su tamaño, entre otros. Por ejemplo, los picornavirus se llaman, picornavirus viene de pico, RNA virus, virus ARN que miden en picómetro. Picómetro es la milésima parte del nanómetro. Y lo nombraron así porque cuando lo descubrieron lo vieron tan pequeñitos que dijeron, estos son picornavirus, miden en picómetros, porque eran demasiado pequeños. Pero al final siempre su medida quedó en nanómetros, que es la que tienen ahí en pantalla. Y así, por ejemplo, los reovirus, R de respiratorio, E de entérico, porque afectan principalmente aparato respiratorio y tubo digestivo. Y así les va poniendo los nombres. Eso es para... acá los retrovirus, que son virus envueltos, tienen que ver porque hacen el ciclo al revés, ¿no es cierto? De ARN forman ADN. Y así los nombres que van teniendo. Entonces tenemos así los virus envueltos, tenemos en lo que tienen cápside helicoidal, tenemos solo virus desnudos con las familias que ustedes ven ahí. Y los ven ahí con sus diferentes envolturas. Dentro de los virus ADN tenemos los que tienen cápside icosaédrica y los que tienen cápside compleja. Los que tienen cápside icosaédrica tenemos los desnudos, como los parvovirus, circovirus y todas estas primeras 5 familias. Dentro de los envueltos, que tienen cápside icosaédrica, tenemos a los hepatnavirus y los herpesvirus. Hepa viene de hígado, estos son los que producen la hepatitis B, les gusta el hígado, los nombres van con, ya les dije en qué se basan, y hay algunos que en cierta etapa de su vida son envueltos y en otras etapas son desnudos, como los hidrovirus, que vamos a ir descubriéndolo conforme lo vayamos estudiando en las siguientes clases. Y tenemos los de cápside compleja y que son envueltos, y tenemos la familia Poxviridae, que dijimos que son los más grandes, que pueden medir de 300 hasta 450 nanómetros de tamaño, que miden como las clamidias, son enormes, ¿no? Su cápside compleja, y bueno, esta es la envoltura. La infección viral puede ser de 3 tipos distintos: local, diseminada e inaparente. Decimos que localizada, como su nombre mismo lo dice, cuando la multiplicación viral y el daño es en la puerta de entrada, como los influenza virus, que es el gráfico que les mostré para ver las espículas de hemaglutinina y neuraminidasa, que entran por vía respiratoria y ahí se quedan. Los rotavirus, que hacen infección gastrointestinal y que son todo un tema, sobre todo en niños. En el hospital del niño hay muchos problemas de diarrea por rotavirus. Tenemos la diseminada,
cuando se disemina, pues, ¿no? Entonces tiene un sitio de entrada con multiplicación primero localizada y luego pueden ir a ganglios linfáticos, luego hay una viremia primaria, se diseminan algunos órganos donde se diseminan y hacen necrosis, luego hacen una viremia secundaria y llegan a sus órganos blancos, como sucede con el virus varicela zoster, que lo vamos a explicar también. Y tenemos la inaparente, que inaparente se refiere a sin sintomatología y que quiere decir de que puede empezar local, como no hay síntomas y no hay nadie que haga nada y no se nota mucho, a veces el sistema inmune ni siquiera puede hacer mucho, luego se hace diseminada y solo aparecen los síntomas cuando ya está totalmente diseminada, como sucede en las infecciones con el virus de la inmunodeficiencia humana, que solo los síntomas aparecen cuando ya estás en las etapas tardías de la infección, ¿no? En la fase 4 o a veces desde la 3. Vamos a estudiar un poco, vamos a estudiar 3 familias, algunas ideas principales de las familias, para comprender un poco más de estos virus que se las traen, que nos están haciendo cambiar las formas de ver la vida. Empecemos con la familia de los ortomyxovirus. Es una familia de virus donde están aquí los virus que producen la gripe o influenza A, B y C. De esos 3, A y B, son los de mayor importancia porque son los que traen las pandemias de influenza, son los que han matado millones de personas a lo largo de nuestra historia. Ahí tenemos a que estos virus son envueltos y que tienen ARN segmentado. Miren también otra cosa. Se decía, ¿cómo va a estar un ARN segmentado? ¿Serán distintos ARN? No. Estos ARN segmentados es como si fueran los cromosomas. Estoy solo comparando, porque cromosoma hace alusión a fragmento de ADN. Pero les digo como si fueran los cromosomas porque cada fragmento tiene cierto tipo de información. Pero también trae, al igual que en nosotros que tenemos nuestro ADN segmentado en 46 pedazos, los virus también los pueden tener en 4, 6, 8, 12 pedazos y cada segmento funciona como un cromosoma porque tiene cierto tipo de información que le sirve al virus, pero además también cada pedazo es susceptible de sufrir mutaciones, de sufrir cambios, y eso da variabilidad genética. Entonces recuerdan que estos virus influenza tenían en su envoltura receptores de hemaglutinina y neuraminidasa. Entonces estas hemaglutininas puede haber tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, las neuraminidasas también 1, 2, 3, 4, 5, y entonces hay combinaciones, tendremos virus influenza H1, N1, ¿no es cierto? H de hemaglutina, N de neuraminidasa, H1N2, H2N3 y así. Y estos, dependiendo de sus variabilidades, van produciendo pandemias que han producido muchas muertes a nivel mundial. Una de las pandemias que recordamos con mucha pena era entre los años 1918 y 1919, que la produjo el H1N1 y que mató a muchos millones de personas. Hablar de esta cantidad de millones de personas hoy en día es una cifra enorme. ¿Se imaginan en los años 18 y 19, donde la población mundial era mucho menor que ahora? Matar esta cantidad de millones de personas fue una catástrofe. Y le hicieron unas partículas filtrables, como dice Murray. ¿Tendrán vida o no tendrán vida? Habrá que seguir analizando las características para sacar conclusiones, porque Murray nos ha dicho que no son seres vivos.
aquí estén dando cuenta que yo discrepo, ¿no? Este cuadrito es un cuadrito bien interesante para no confundirnos entre las gripes y los resfriados comunes. La gripe es producida por el virus influenza, que puede ser el A, B o C, pues son, perdón, A y B, que son los principales, y el A puede ser H1N1, H2N2, etc. Y que ahí tenemos diferencias. En cambio que los resfriados son producidos por otras familias virales. Por ejemplo, los rinovirus pertenecen a la familia de los picornavirus. Tenemos la familia de los coronavirus, entre otros, y las diferencias son saltantes, porque de las gripes o influenza, porque tendrán influenza porque el virus influenza, pues te mata, produce pandemias con muertos, con millones de muertos, y produce cuadros terribles, porque puede haber fiebres de hasta 40 grados, mialgias intolerables, cefaleas muy intensas, a diferencia que nada de eso encontramos en los resfriados comunes. El resfriado te recuperas, alivias los síntomas del resfrío. Y ojo que digo, alivias los síntomas del resfrío porque no se curan. Porque una de las características también, que ya no sé si seguir diciéndolas, pero mejor se las digo para que sigan pensando, es que los virus son los seres más fieles que van a encontrar en su vida. ¿Saben por qué? Porque una vez que llegan a tu vida, solo la muerte los separa. Por eso es que las infecciones virales son incurables. Hay tratamientos que controlan, pero no hay curas. ¿Pero que el resfrío tampoco se cura? No. Yo los invito a que busquen alguna información donde diga que hay una medicina que cura el resfrío. Van a encontrar que alivian los síntomas del resfrío, que es otra cosa, ¿no es cierto? Y piensa que estamos hablando de partículas que no tienen vida, como lo dicen muchos científicos. Yo no suelo poner muchos textos, se han dado cuenta en las diapositivas, pero acá sí me he puesto bastante porque quiero decirles varias cosas. Que algunas ya las han visto en su curso de inmunología, pero me gustaría que queden las ideas. Primera idea de estos virus, influenza A, influenza B, que produce la gripis A y la gripe B, es que pueden provocar una infección de vías respiratorias superiores e inferiores, o sea que te ataca todo el sistema respiratorio. Por eso te mata, pues. Porque dijimos que produce infección localizada, pero suficiente para que conozcas cómo es ese viaje de la vida a la muerte, y ojalá que conozcas el viaje de la muerte a la vida también. Los síntomas sistémicos se deben a la respuesta inmunológica. Que ustedes han estudiado muy bien, porque sus seminarios están muy buenos. Qué buenas lecturas que le han escogido para sus seminarios de inmunología. Me gustan, me las he leído toditas, me gustaron. Y aquí estos dos párrafos nos dicen que el sistema inmunológico, cuando tiene respuesta, en algunos casos empeora algunas cosas y en otros casos ayuda. No todo es buenas noticias. Otro dato, las personas infectadas con estos virus están predispuestas a infección bacteriana secundaria y pueden terminar con neumonía fulminante, porque aquí vienen las bacterias,
que cuando ya no encuentran barreras, atacan. Recuerden que tienen neuraminidasa, deshace el moco de la vía respiratoria y tienen camino libre para el virus y también para todas las bacterias que están ahí, inclusive las oportunistas encuentran su oportunidad y se sigue agravando el cuadro. Por eso tantos millones de muertos. Los anticuerpos son importantes para la futura protección contra la infección, pero son específicos para epítopos concretos, o sea, regiones concretas de las hemaglutininas y las neuraminidasas. Esto quiere decir, entre otras cosas, que si esta hemaglutinina o esta neuraminidasa cambia un poco, ese poquito es suficiente para que cambie de pronto estos epítopos. Y entonces, esa respuesta inmune ya no sirve. Ya les decía que estas hemaglutininas y neuraminidasas pueden experimentar cambios antigénicos. ¿Por qué? Porque su genoma, su ARN está fragmentado, produce cambios y a la hora de expresarlas, esas hemaglutininas y esas neuraminidasas también están cambiadas. Este fue un pequeño gráfico donde resumimos. Entonces, inoculación del virus con aerosoles porque te conversé, porque estornudé, porque estuve cerca a ti y te pasé mi virus, ¿no es cierto? Fue una conversación con Yapa. Y se replican en las vías aéreas, vías respiratorias primero superiores y luego van avanzando, porque pueden avanzar, porque tienen neuraminidasas. Y siguen avanzando y producen descamación de células secretoras de mucosidad, es decir, ya no va a haber moco, entonces está abierta la célula del epitelio respiratorio para invadirlo. Porque el moco es protección, ¿no es cierto? Eso lo han aprendido ustedes en inmunología. Y viene todo el síndrome gripal, que lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores. ¿No es cierto? Y que el sistema inmunológico va grabando las cosas, pero la cosa no acaba ahí, porque cuando hay esta descamación de células secretoras de mucosidad, hay camino abierto para la infección bacteriana secundaria que les hablaba, que puede terminar en una neumonía fulminante, que puede haber neumonía viral primaria, que luego puede afectar al sistema nervioso central y a la musculatura, y ahí vienen esos dolores musculares que les hablaba intensos, y se sigue agravando el cuadro. Cuando hay la replicación vía respiratoria puede venir la respuesta inmunológica que puede traer una protección futura, siempre y cuando siga activo, y esta respuesta de linfocitos T e inducción de interferón puede ayudar para bien o puede ayudar para mal, dependiendo como les expliqué en la diapositiva anterior. La segunda familia, yo aquí les tengo ideas principales para que se las graben y tratar de despertar sus curiosidades y sigan leyendo, porque si estoy hablando de virus que producen pandemias y que tienen genoma segmentado y que ni siquiera es ADN sino ARN segmentado, entonces habrá que averiguar cómo es que estas partículas, que no son seres vivos según Murray, pueden hacer todo eso. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las cápsides cilíndricas y helicoidales? Y les mencionaba que uno de ellos eran los raptovirus. Claro, y aquí los raptovirus son virus importantes, es una familia de virus importante, porque aquí están los virus que producen la rabia. Esa es la mayor importancia de esta familia. Y cuando vemos que tienen su genoma, que es ARN, que tienen proteínas básicas, que son las proteínas N,
que se unen y le dan estabilidad para que se mantenga esta forma, porque si no se plegaría y colapsaría este ARN. Además, tienen otras proteínas como son las polimerasas. Luego viene la cápside, que ya saben ustedes que es una cápside que es proteica, que tiene esta forma cilíndrica, y viene la envoltura viral, que está formada por proteínas y por glicoproteínas. Estas glicoproteínas, que se llaman glicoproteínas G, así como en el virus teníamos las H y las N, o H, A y N, A, acá tenemos las G, que son lo que nosotros llamamos las espículas, que en inglés se dice spikes. Entonces, que buscan a sus receptores celulares para hacer su ciclo. El virus más importante es el virus de la rabia, que sobrevive a temperaturas extremas. Desde la refrigeración, que es 4 grados, es temperatura de refrigeración, hasta temperaturas de pasteurización, como son 70 grados centígrados. Se inactivan por el CO2 y mueren por la exposición a rayos ultravioleta. Esa es una gran noticia, porque les cuento que muchos virus no mueren por radiación ultravioleta. Y recuerden que las salas de cirugías las esterilizamos por radiación ultravioleta. Y hay un montón de virus que no mueren por radiación ultravioleta. Cuando hablamos de su patogenia y patología, vemos que el virus primero se multiplica en el músculo esquelético de la zona donde se inoculó. Se puede inocular generalmente, lo típico es por mordeduras de un animal que esté infectado por el virus de la rabia. Puede ser, no sé, un murciélago, un perro u otro animal, y que esté infectado por este virus de la rabia. Entonces, en la zona de inoculación primero se multiplica y luego se disemina, porque va a los nervios periféricos de esas uniones neuromusculares donde fue la inoculación, y se disemina hasta llegar al sistema nervioso central. Cuando llega al sistema nervioso central, la historia se acabó, ya no hay más que hacer. Cuando se comienza a multiplicar, pueden llegar, en esta encefalitis progresiva, llegar hasta las glándulas salivales y se pueden liberar en la saliva. Por eso es que cuando se muerde, rompí las barreras de piel y todo, y llega a la mordedura y llega con su saliva, pues, y ahí se está inoculando. Y entonces se encuentran sus células huésped, que son primero las células musculares y luego van al sistema nervioso, y luego siguen avanzando y pueden llegar a todos estos órganos, destruyéndolos. Entonces, ya saben, nos muerden. Aquí les pongo una diapositiva donde un poquito más detallada, donde se ven las 3 fases principales de la rabia. La primera fase, que le llamamos la fase prodrómica, breve, que dura solo algunos días, que es cuando te mordió el animalito, de repente te mordió, empieza con un poco de malestar, un poco de anorexia, cefalea, pero una característica bien interesante que ya te hace pensar mal es la fotofobia, porque hay mucha dilatación ocular. Entonces, la luz te molesta y empiezan las fobias. Cuando empiezan las fobias es porque está afectando varios nervios. Y sigue. Y entramos luego a la fase neurológica aguda, donde ya está el sistema nervioso periférico, luego, y se va camino al sistema nervioso central, y empieza el nerviosismo.
la aprehensión, te muestras todo irritable, alucinaciones y un comportamiento extraño, como por ejemplo no reconocer, ponerte desconfiado, no confías en nadie, ni en tu enamorado, enamorada, no, yo no confío en ti, no me voy contigo a la fiesta de medicina. Sigue avanzando por el sistema nervioso, viene el lagrimeo, dilatación pupilar más severa, donde la fotofobia es intensa, y ya llega a glándulas salivares, como vimos en la diapositiva anterior, y produce el incremento de la salivación y la sudoración. Aquí les pongo hidrofobia con un asterisco, porque esto de la hidrofobia, si bien es cierto, hidrofobia, pues es obvio, fobia al agua, y hay algunos que no están infectados por virus de la rabia, pero sin embargo tienen una fobia al agua terrible, ¿no? Pero no es exactamente fobia al agua, sino que cuando agarra el sistema nervioso, el animalito o la persona se hace hipersensible. Sus sensaciones se ven exacerbadas. Entonces, como el agua es un termorregulador, pues enfriamiento, ¿no? Por eso los carros usan sus radiadores con agua. Entonces ese cambio produce un dolor intenso. La luz produce dolor intenso. El que te toque tiene dolor intenso. El que te hable, porque todos los nervios están exacerbados, que te hables parece que me estás gritando. Sino que cuando se empezó, se vio que cuando le echaban agua, el animalito se ponía pero mal y te atacaba. Entonces, hidrofobia, pero no es... Bueno, así se empezó, ¿no? Pensando en eso, pero después se descubrió más que todo es porque este virus agarra el sistema nervioso periférico y también agarra el sistema nervioso central. Y cuando agarra el sistema nervioso central, ya está hecho, pues, porque ya produce un coma, porque el cerebro ya se está destruyendo. Puede producir parálisis progresiva y la muerte. Bueno, aquí justo en los murciélagos cuando se descubrió primero, pero esto también produce en el humano. Aquí esta imagen hace una persona que tiene tantos dolores. Hay personas que prefieren morirse. Dicen, quiero morir. Y si ven, esta persona está sujetada a la cama porque se mueven, tienen dolor, se tiran al suelo, no saben qué hacerse. Pero cuando se mueven y tiran al suelo, más dolores sienten. Y es un ciclo vicioso, es muy, muy fea esta enfermedad. El diagnóstico se hace de diferentes maneras. Uno, mediante demostrando la presencia de antígenos o ácidos nucleicos, aquí hay un corrector ortográfico, lo cambió así, del virus de la rabia, que estos antígenos o ácidos nucleicos se pueden demostrar por inmunofluorescencia, se pueden demostrar también detectando los corpúsculos de Mendel. Cuando el virus llega a su célula huésped, produce cambios negativos. Siempre son cambios negativos porque son parásitos. Un parásito es que una de las características de todo parásito es que vive espesas y produce cambios negativos. Ningún parásito debe traer un cambio positivo. Entonces, como son parásitos intracelulares obligados, produce cambios negativos en las células y eso se llaman efectos citopáticos. Estos efectos citopáticos son variables. Algunos producen, por ejemplo, fusión celular. Se fusionan 5 o 6 células y hacen células gigantes multinucleadas que reciben el nombre de sincitios. Otros producen citólisis, destrucción celular. Otros producen cuerpos de inclusión, es decir, estructuras nuevas en la célula, intracitoplásmicas o a veces intranucleares.
estructuras nuevas, que se llaman cuerpos de inclusión. Y estos cuerpos de inclusión pueden recibir distintos nombres de acuerdo a quién lo descubrió, de acuerdo al virus, porque cambian de forma, de ubicación, de tamaño, de forma de evidenciar. O sea, algunos reaccionan con ciertos colorantes, otros no. Y uno de esos cuerpos de inclusión son los cuerpos de Negri, que son producidos en la neurona por el virus de la rabia. Entonces, cuando vemos en neurona estos cuerpos típicos oscuritos que se ven cuando se hace la coloración, vemos los cuerpos de Negri y decimos, tiene virus de la rabia, viéndolo simplemente estos cuerpos de Negri. Y también por la reacción en cadena de la polimerasa. Eso es PCR, no es proteína C reactiva, por si acaso, es reacción en cadena de la polimerasa. Otra forma es aislamiento viral, lo cual pues no es muy usual porque es tedioso, demora y es caro, porque si los virus, hay una sola característica donde todos coincidimos que son parásitos intracelulares obligados, eso quiere decir que si quiero hacer un aislamiento viral, ¿qué tengo que hacer? Preparo un medio de cultivo y en ese medio de cultivo, ¿qué cosa siembro? Células apropiadas para el virus que quiero demostrar. Obviamente, si quiero demostrar virus de la rabia, necesito cultivar neuronas. Entonces, tengo un medio de cultivo apropiado para las células que quiero cultivar, entonces hago cultivo celular. Una vez que las células se multiplicaron, ahora sí pongo la muestra de paciente. Y entonces, si hay el virus apropiado para esa célula, entonces va a entrar, va a hacer su ciclo viral y va a producir el efecto citopático, y eso voy a evidenciar en las células. Otra forma es haciendo serología usando anticuerpos específicos en líquido cefalorraquídeo. Y en última forma, bueno, es viendo al animal, que eso sí es muy típico. Por eso es cuando te muerde un animalito, inmediatamente ubícalo. Porque el animalito seguramente ya está con fases más avanzadas y simplemente ya le quedará poco tiempo de vida, se muere el animalito y lo único que se hace, ni bien se muere, es abrirle la cabecita y se hace una impronta cerebral. O sea, el cerebro se pega a una lámina por objetos, hacemos la coloración y vemos corpúsculos de Negri. Vemos, ya no queda más dudas. ¿Y qué se hace a la persona? Ni bien te muerden, hay un proceso que te comienzan a poner inyecciones con anticuerpos antivirales porque necesitamos que ese virus no se disemine, no agarre, no avance por el sistema nervioso y vaya al sistema nervioso central si no hay nada más que hacer. Y te ponen en el centro es el ombligo, entonces en la región periumbilical se ponen inyecciones y duele, ¿no es cierto? La región periumbilical duele. Pero estamos hablando de vida o muerte, o sea que te inyecten nomás, porque te van a salvar la vida, porque un sistema nervioso ya no hay mucho que hacer, sistema nervioso central, cerebro, ya no hay mucho que hacer. Entonces vemos un animalito que lo está mirando con mucha alegría. Bueno, y para ir terminando con estos raptovirus, poco es inmunidad y prevención, ya sea inmunidad, hay vacunas para prevenir a las personas que trabajan con animalitos, ¿no? que sean susceptibles de ser infectados con este raptovirus. La profilaxia después de exposición a la rabia, ya les decía, bueno, obviamente además del lavado inmediato, porque el lavado pues es una eliminación física, ¿no? De lo que puede haber encima, eso es inmediato. Te muerde un animalito, inmediatamente te lavas. Inclusive yo veía que en una exposición, me pareció, un expositor dijo algo bien interesante, dijo de que te podías, si no tienes un agua limpia para lavarte porque no sé, fue en el campo, hay tierra y todo, decía que hasta con tu orina te puedes lavar. Te murió la pierna, apuntas bien, te orinas en la pierna y te vas frotando y te la lavas. Te puede salvar la vida, porque la orina ¿qué es? Fluido estéril.
Hablamos que son personas sanas ustedes, ¿no? Si ya tienen influencias urinarias, habría que pensar un poco más de esta alternativa. Y después de lavarte bien, te administras la globulina inmune contra la rabia, ya sabes, ¿no? Las inyecciones periumbilicales. Y luego que te recuperas, ya tienes un sistema de inmunización antirrábico completo, te ponen todo y te quedas protegido. Y la última familia que vamos a ver, la familia más grande de virus, la familia de los pox virus, que también tienen características que nos van a hacer pensar entre la vida y la muerte. Ya les decía, 300 nanómetros, pero puede llegar a medir 430 nanómetros. Son gigantes estos pox virus, son los virus más grandes que conocemos. Y como son más grandes, tienen más cosas. Entre ellos, tienen suficientes proteínas y enzimas que les permiten hacer algo bien increíble: crear un sistema de metabolismo independiente del metabolismo normal de la célula huésped, porque lo normal es que los virus se adapten al metabolismo celular. Entonces dicen, sí, esta célula está en esta etapa, de esto me aprovecho. Está en esta etapa, pero todo codificado en una interacción entre el genoma viral y el genoma celular. Pero esta familia de poxvirus han llegado a un nivel más alto de los otros virus. Son capaces de tener un metabolismo independiente del metabolismo normal de la célula. Es decir, no se espera a que la célula llegue a cierta etapa para aprovecharse, para parasitar. No, tiene mente independiente y aprovecha lo que hay y sobre eso codifica. Menos dependencia de la célula. Y si hablamos al revés, más independencia. Estaremos frente a virus que serán capaces de mantenerse vivos fuera de su célula huésped. No lo sé. Otra pregunta más, ¿no es cierto? Parece que vamos a seguir con más preguntas de que entramos, pero es que estamos entrando a un campo que no lo entendemos y ni siquiera puedo definir qué cosas son virus, no nos podemos poner de acuerdo, entonces no pidan muchas respuestas. Pero sí puedo plantear muchas preguntas, que son las preguntas que nos hacemos muchos científicos. Será motivo para seguir leyendo, para seguir investigando. Entonces, y son responsables de distintas enfermedades, entre las que se incluyen viruela, que ha sido declarada como erradicada por la OMS desde el año 80. Tenemos el OR, el nódulo de los ordeñadores y el molusco contagioso. Bueno, de la viruela ya está erradicada oficialmente, a pesar que se han reportado algunos casos todavía, pero aquí les traigo una imagen como para reforzar la idea que les dije al inicio. Los virus más grandes, aquí está su núcleo cápside, que tiene forma compleja y tiene la envoltura, pero como son grandes, tienen gran espacio y tienen cuerpos laterales. Estos cuerpos laterales tienen un montón de estructuras virales que les permite tener ese metabolismo independiente, que les permite lograr cosas que no están logrando todavía otros virus. Yo creo que eso se llama evolución. Y la evolución es un término que lo reservamos para los seres vivos. Esta es una fotomicrografía aumentada 500.000 de veces. Y aquí vemos, ¿no? Ya acá está la envoltura, mira, se ve grande, son virus enormes. Acá hay una imagen de la viruela, que ya, bueno, está erradicada. Y les voy a hablar de las otras que están erradicadas. El ORF, el nódulo de los ordeñadores
y por supuesto del molusco contagioso. Delord es una infección endémica en ovejas y cabras, y como es endémica de ovejas y cabras, llega al humano por su ocupación. Los que están criando estos animalitos tienen más contacto con ellos, entonces se infectan, y sobre todo las manos, porque eso es lo primero que está en contacto con los animalitos. Entonces ahí se presentan estas lesiones papulares, se presentan pápulas, ¿ok? Que luego se transforman en lesiones inflamadas y exudativas, y luego puede terminar en una costra. Yo les traigo unas imágenes para que lo vean. El nódulo de los ordeñadores, que es la otra patología, es similar al LOR, pero ya no se encuentra en ovejas y cabras, sino en el ganado vacuno. Entonces recuerdan que empiezan con las pápulas, siguen a lesiones inflamadas y luego puede regenerarse una cosa, y aquí las tienen las imágenes de lo que les acaba de hablar. Miren, primero empieza así, se va complicando, se inflama todo esto, luego que aparece una costra. Este es el oro. Y para ir terminando, el molusco contagioso, o molluscum contagiosum. Este molusco contagioso es la infección más frecuente causada por postvirus en humanos. ¿Y por qué? Porque además de que se transmite por contacto directo, puede haber también autoinoculación. Entonces, bueno, esa es la explicación. Pero no, bueno, explica en parte porque es la más frecuente, pero la otra explicación es que también se transmite por transmisión sexual. Y es una explicación bastante fuerte, porque cuando retrocedemos en el tiempo y comenzamos a ver cómo se va haciendo más de moda las relaciones sexuales, que cada vez se inician a más temprana edad, están de moda, ¿no es cierto? Todo el mundo las tiene, cada vez a edades más tempranas. Y eso va a la par también con el crecimiento del molusco contagioso. Entonces, una explicación más. Porque ya saben, o sea, uno tiene molusco contagioso, y como hay tanta libertad sexual, lo transmites a tu pareja, pero tú y tu pareja terminan y tienen otras parejas, y empieza todo esa transmisión exponencial. Y este molusco contagioso es especialmente frecuente en individuos inmunodeprimidos y en pacientes con dermatitis atópica. Y esto, la inmunodepresión, no necesariamente es una inmunodepresión severa, desde una leve ya crea condiciones, por eso es que es tan frecuente. Y la inmunodepresión leve está abundante. ¿Por qué? Por las razones que ustedes han visto en inmunología, que va desde nuestra alimentación. Nos alimentamos con alimentos llenos de metales pesados, porque son regados con aguas hervidas, porque son abonados con productos químicos sintéticos, y porque son también regados con pesticidas organoclorados, con pesticidas tóxicos para el humano. Entonces nuestro sistema inmune va decayendo. Entonces se crean condiciones. Y todo empieza con unas pápulas umbilicadas y perladas, que eso van a ver en la imagen a continuación, de unos pocos milímetros, que luego se agrupan y afectan principalmente los pliegues axilares, antecubital e inguinal. Entonces estas pápulas umbilicadas y perladas son las que estamos viendo en esta imagen. ¿Cierto? Del molusco contagioso. Es toda una historia que ha empezado el día de hoy. Vamos a descubrir más cosas y vamos a plantear más preguntas y también más información que va a romper esquemas. Es por ello que solo me queda agradecer por su atención y no se pierdan la próxima clase, que seguiremos planteando preguntas. Hasta la próxima.